Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de lo que más nos gusta, que es acerca de las fiestas. ¿No es acerca de las fiestas? Entonces vamos a hablar acerca de lo segundo que nos gusta, que es el alcohol. ¿No? Pero me he vestido para ese video. Vamos a hablar de medicina. Ahora que estamos con la apropiada vestimenta, vamos a hablarles acerca de los signos vitales. La medicina consta de bastantes parámetros, pero dentro de ellos vamos a hablar acerca solamente de los signos vitales. Los signos vitales son 5, pero vamos a hablarles solamente acerca de la presión arterial, frecuencia respiratoria y el pulso. Todos sus parámetros, ¿para qué sirve? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Quien les habla es Francisco Miranda, estudiante de la Científica del Sur, y junto a mis compañeros Stephanie Espinal, Raúl Yactayo y Fabricio Sabaducci le vamos a dar un breve tutorial y cuál debería ser el correcto control de algunos signos vitales. Los invito a que sigan viendo este video con la finalidad de que si son estudiantes de medicina o de otra carrera o simplemente persona común y corriente que se ha cruzado con este video, que siga viendo este video con la finalidad y para que de algún modo podamos prevenir algún acontecimiento no grave. Primero vamos a tener que definir qué son los signos vitales. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, ya sean el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Como primer punto, para hablar de la presión arterial, antes de la toma de presión arterial propiamente dicha, debemos tener en cuenta algunos conceptos y definiciones para poder entender de una manera correcta cómo se mide la presión arterial. Primero, ¿qué es la presión arterial? En términos sencillos, la presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de la arteria. Y esta a su vez se va a comprender de dos presiones, una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica es la presión más alta en una arteria cuando su cuerpo está bombeando sangre al cuerpo, mientras que la presión diastólica es la presión más baja en una arteria cuando su corazón está en reposo. Para comprender esto de una manera más didáctica, les he puesto cuáles son los valores normales. Vamos a tener dos presiones, una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica normal se encuentra en valores de entre 90 y 120 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica se encuentra en rango de 60 y 80 milímetros de mercurio. Una presión menor a 60 o 90, tanto diastólica como sistólica, esto se le va a referir o se le va a llamar hipotensión arterial. Ahora, para hablar de hipertensión arterial, quiere decir que estos valores van a estar por encima de los valores normales. Pero vamos a tener un segmento o vamos a tener un perímetro el cual va a delimitar lo que son los valores normales versus la hipertensión, el cual se va a llamar prehipertensión arterial. Si hablamos de la presión sistólica, va a estar en un rango de 120 y 139 y una presión diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Estos valores de hipertensión arterial y prehipertensión arterial y los valores normales van a depender mucho del paciente al cual nosotros estemos midiendo. Para una persona diabética o que tenga alguna disfunción renal, estos valores van a ser más bajos de lo habitual para ser denominados o para ya llamarse hipertensión arterial o prehipertensión arterial. Ahora, en el caso de adultos mayores de 65 años, la brecha es mucho más alta, ya que este segmento de la población que se encuentra en este rango de edades, su presión arterial suele ser mayor de lo habitual, por lo que nosotros debemos iniciar eso. Es muy importante que nosotros conozcamos, uno, la edad del paciente y qué antecedentes tiene, ya sea si tienen algún problema hepático, alguna disfunción renal. Nos va a ayudar para que nosotros podamos tomar una buena toma de presión arterial. Debemos conocer los implementos que debemos tener para poder medirla. En primer lugar, tenemos que tener lo que es un tensiómetro, el cual puede ser mecánico o electrónico, y necesitamos de un estetoscopio. En este caso, por mi mala suerte, mi tensiómetro mecánico está averiado. La parte de la bombilla insufladora se despegó de la manguera, pero igual lo vamos a mencionar sus partes. En primer lugar, vamos a tener lo que es la bombilla insufladora,
el cual nos va a permitir, mediante la manguera, va a permitir de que aumente la presión a nivel del brazalete. Vamos a tener un regulador, el cual se le va a llamar perilla o válvula reguladora. De ahí vamos a tener lo que es el manómetro, el cual nos va a permitir ver cuál es la presión que se está ejerciendo a través del brazalete. Igualito sucede en un dispositivo electrónico. En este vamos a simplemente tener lo que es la manguera, el brazalete, y este dispositivo ya nos va a medir directamente lo que es tanto la presión sistólica, diastólica y también el pulso. Y por último vamos a tener lo que es el estetoscopio. Para la toma de la presión arterial, lo que primero debemos entender es de que el paciente debe estar en una postura relajada, la espalda debe estar apoyada al respaldar y nuestro paciente debe al menos haber estado en reposo durante unos 10 a 15 minutos. De la misma manera, unos 30 minutos sin haber consumido algún tipo de alimento que presente cafeína, alcohol o grasas, para que de esa manera nosotros no podamos dar un valor erróneo de la presión arterial. Lo que también vamos a tener, como ya lo mencioné a la mitad del video, es de que se puede utilizar tanto un tensiómetro electrónico o mecánico. En este caso vamos a utilizar un electrónico, pero explicando de la misma forma cómo se utilizaría un mecánico. Debemos ubicar el brazalete a por lo menos unos 2 o 3 dedos por encima del codo. Se le va a pedir al paciente que tiene que dejar el brazo relajado en una postura en la cual se sienta cómodo su brazo. Es muy importante que el brazalete lo debemos ubicar, si bien 2-3 centímetros por encima del codo, también tiene que estar más o menos alineado a la altura de su corazón. Lo que vamos a hacer es ajustar el brazalete de una manera en la cual no se quede suelto y tiene que estar ubicado a la altura de la arteria radial. Acá se puede ver que el brazalete tiene una zona de color azul. Esto nos va a delimitar en la zona en la cual nosotros debemos poner de la manera correcta la campana del estetoscopio. En el caso del tensiómetro mecánico, lo que nosotros debemos hacer es de que la válvula se va a comenzar a hinchar y poco a poco se va ejerciendo presión a nivel del brazo del paciente. Entonces lo que nosotros debemos hacer es primero sentir el pulso del paciente de la arteria radial que se encuentra del lado externo anterior de la muñeca. Entonces nosotros debemos sentir el pulso y una vez nosotros estamos insuflando lo que es el tensiómetro, en este caso va a ser electrónico, nosotros vamos sintiendo el pulso. Una vez nosotros aún así insuflando, dejamos de sentir el pulso, dejamos de aumentar la presión a nivel del brazo del paciente. Una vez nosotros hacemos eso, lo que nosotros debemos hacer es ponernos el estetoscopio y una vez nos ponemos el estetoscopio, lo que nosotros debemos hacer es ubicar la campana a la altura de la arteria radial. Cuando nosotros ubicamos a la altura de la arteria radial, lo que nosotros hacemos es una insuflación más y luego poco a poco la perilla reguladora nosotros lo vamos soltando y que poco a poco vaya disminuyendo en un intervalo de 5 milímetros de mercurio por segundo. De esa manera nosotros vamos a recién aquí calcular lo que es la presión diastólica y sistólica. La presión sistólica va a comenzar a medirse cuando nosotros comencemos a escuchar 2 sonidos cardíacos en el estetoscopio. Eso nos va a dar el punto de inicio de la presión sistólica. Y la presión diastólica es el último ruido que nosotros escuchemos. Y ahora vamos a hacer la demostración. Obviamente todo esto es demostrativo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer primero es, evidentemente vamos a encender lo que es el tensiómetro y al ser electrónico, solito va a detectar cuando paren las pulsaciones. Entonces le damos inicio. Entonces una vez nosotros damos inicio, va a comenzar a ejercer presión en el paciente. Mientras que nosotros tenemos que medir las pulsaciones. Una vez nosotros dejamos de sentir las pulsaciones, lo que nosotros debemos hacer es inmediatamente ponernos el estetoscopio y de esa forma medir lo que es la presión arterial. Lo que nosotros vamos a hacer es ubicar el estetoscopio a la altura de la arteria radial y vamos a comenzar a escuchar lo que son las pulsaciones. Como ya lo mencioné, desde que nosotros comenzamos a escuchar 2 ruidos cardíacos, esto nos da lo que es la presión sistólica. Y los últimos 2 ruidos cardíacos nos van a dar lo que es la presión diastólica. Que en este caso la presión sistólica es de 117 y la presión diastólica es de 69.
Esa sería la manera correcta en que nosotros debemos medir lo que es la presión arterial. Soy Fabricio Savaducci, estudiante de Medicina de la Universidad Científica del Sur, y en esta oportunidad voy a explicarles el correcto procedimiento para la evaluación del pulso. En primer lugar, debemos encontrar la correcta localización de la arteria radial, que debe encontrarse en el canal del pulso, en la zona inferior lateral del antebrazo. Con ayuda de nuestros dedos, tenemos que palpar la arteria radial, haciendo una ligera presión hasta sentir las pulsaciones. Puede realizarse de esta manera o de esta manera. A continuación, con ayuda de un reloj de muñeca, contamos 1 minuto y evaluamos las pulsaciones. Algún día. Continuando con la toma de signos vitales, vamos a tomar lo que es la frecuencia respiratoria y vamos a enseñar cómo es que se hace la toma de frecuencia respiratoria mediante todo el procedimiento. La frecuencia respiratoria se va a medir durante 1 minuto, viendo sobre la elevación del paciente, que es en la zona del pecho. Vamos a ver cuántas veces se va a elevar el pecho durante 1 minuto. El rango normal de un adulto va a ser hasta el máximo de 24 respiraciones por minuto. Ese es su lapso normal, que va a tener como que contar 1 minuto de las respiraciones para saber que es su estado normal o un estado basal. Varía entre uno y otro, pero siempre tiene como que un rango habitual. Y vamos a empezar con la toma durante 1 minuto sobre la cantidad de respiraciones que va a haber. El paciente ha tenido 22 respiraciones en 1 minuto, eso está en su rango normal. Generalmente no se le dice a los pacientes que se le va a tomar la frecuencia respiratoria porque ellos pueden ponerse un poco nerviosos y eso hace que su frecuencia respiratoria puede bajar o aumentar y no nos va a dar una precisión exacta. Por eso es que es mejor evaluarlo uno mismo contando sin decirle al paciente netamente de que se le va a tomar la frecuencia respiratoria.